Entonces, un movimiento de proyectiles es simplemente un cuerpo que recibe una velocidad inicial. Por ejemplo, patear una bola, cuando un delfín salta, o una ballena cuando salta y salen de la superficie de la tierra, tiras un clavado. Cuando hablamos de movimiento de proyectiles, hablamos de un movimiento que tiene una trayectoria parabólica. Es un movimiento en dos dimensiones. Es decir, va a tener componente X y componente Y. Para esta parte vamos a idealizar. Es decir, no hay resistencia al aire. Porque claro, si yo tiro un proyectil, pues el aire va a frenarlo un poquito. Pero para efectos de esta parte, vamos a considerar que es un escenario perfecto donde yo tiro el proyectil y no afecta el aire. Y también los efectos de rotación. ¿A qué me refiero con los efectos de rotación? Aquí viene también un ejemplo tal vez un poco triste, pero es de la vida real. Por ejemplo, una aplicación del movimiento de proyectiles es la parte de misiles. Si yo estoy acá y no sé, quiero lamentablemente mandar un misil a, a otra parte de la Tierra, pues nota que el misil va a ser un movimiento parabólico, un movimiento de proyectiles. El problema es que como hay una gran distancia, vean que el planeta Tierra gira, entonces hay que considerar ese giro, ese giro. Entonces, hay una teoría con un poquito más matemática que considera ese giro y generaliza más este movimiento, toma en cuenta la resistencia y el giro del planeta Tierra. De hecho, a nosotros los físicos, probablemente de armas militares, muchos físicos están detrás. No me siento orgulloso de decirlo, pero es parte de... Y de hecho, por eso se considera un crimen de guerra tirar misiles de forma aleatoria. Es un crimen de guerra tremendo porque, digamos, tirar un misil de forma aleatoria, no sabes dónde va a caer. Puede dañar civiles, hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes lean que se tiró misiles de forma aleatoria, por ejemplo, esto del conflicto, ustedes van a definir un marco de referencia, generalmente lo definimos en el preciso instante donde tiramos el proyectil. Entonces yo voy a decir, ah, mira, tiro un proyectil con un vector velocidad inicial. Ese vector velocidad inicial, noten que va a formar un ángulo de teta con respecto a la horizontal. Entonces, claro, yo puedo decir que la velocidad inicial va a tener componente X y componente Y. Entonces, vean que es una aplicación de vectores, otra vez. Entonces, claro, el proyectil va a hacer esto, vas como luego acá, luego acá, luego acá y luego empieza a bajar. Definición importante. Al punto donde el proyectil vuelva a tocar de tal forma que quede a la misma altura del lanzamiento se llama R, se llama alcance. Ahora, noten que, noten que
es un movimiento que tiene dos dimensiones. Vamos a tener un movimiento en X y un movimiento en Y. Lo vamos a descomponer en dos. En X vamos a decir que es un movimiento con velocidad constante. En Y es un movimiento con descarga libre. Listo, entonces lo primero es entender que un movimiento de proyectiles yo lo puedo descomponer en un movimiento de velocidad constante y un movimiento de caída libre. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo el proyectil, sale con velocidad inicial al inicio y luego aquí tengo una velocidad inicial en Y, donde vean que aquí ya cambio la velocidad, tengo una componente X y una en Y. Luego sube en el punto máximo, resulta ser que en el punto máximo, al igual que en una caída libre, donde sabemos que en el punto máximo, si tomamos una fotografía en el instante máximo, yo sé que la velocidad en Y es igual a cero. Y luego vuelve a caer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que conforme yo voy subiendo, noten que el vector, bueno, la componente en Y de la velocidad en cada instante se va haciendo cada vez más pequeñito conforme va subiendo. ¿Por qué? Porque en Y hay una caída libre. Hacia abajo se encuentra G. Entonces G está reduciendo cada vez más esa componente en Y hasta llegar al punto máximo. Luego, la componente Y empieza a aumentar debido a que va en la misma dirección que la aceleración. ¿Qué pasa con X? La componente X de la velocidad nunca cambia, se permanece constante en todo el trayecto. Entonces, en X, la única ecuación que ustedes pueden usar es esta. X final es igual a X inicial más Ux inicial por el tiempo. Y recuerden, en X, la velocidad en X no cambia. Si el movimiento inició con velocidad X acá de 3, pues en este punto también va a ser 3. En este punto también va a ser 3. En este punto va a ser 3. En este punto, sucesivamente va a ser 3. En otras palabras, la velocidad en X nunca cambia, permanece constante. ¿Cuál es la que está variando? La velocidad en Y. Y es debido a que en Y vamos a tomarlo como una caída libre. ¿Cómo vamos a resolver el movimiento en Y? Con las ecuaciones de caída libre que habíamos demostrado. De hecho, falta una, falta esta. Entonces, veamos una simulación para entender qué está pasando.